De manera que vamos a comenzar la segunda clase de Apocalipsis. La semana anterior, la clase número 1, nosotros vimos, y quiero hacer un pequeño recordatorio, algunos detalles. Nosotros dijimos que el libro del Apocalipsis es el libro más cristológico de toda la Biblia. Recuerde usted que vimos el primer capítulo donde Jesús es presentado como el testigo fiel, como el alfa, la omega, el principio, el fin, y hay una cantidad de características, de cualidades que destacan a Jesucristo. De manera que Apocalipsis es un libro maravilloso y es el libro más cristológico de toda la Biblia. Y es el libro, por supuesto, de la revelación de Jesucristo. Este libro es el único, y en eso quedamos la semana pasada, que en el versículo 3 nos da una bienaventuranza. ¿Recuerda usted? Que decía, bienaventurados para los que leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y quienes las guardan, o sea, quienes las ponen en práctica estas palabras. Y fíjese que es el libro menos leído. A veces leemos otras partes de la Biblia y dejamos el Apocalipsis. Y este libro es el único que nos declara bendición y bienaventuranza para quien lee, para quien oye, para quien lo guarda. Así que tenemos un gran desafío de atesorar, de guardar cada una de sus enseñanzas. ¿Qué más vimos? Dijimos que no es fácil entender el contenido de este libro. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido de simbología bíblica. Esta simbología hay que entenderla desde la perspectiva de Juan como autor. En ese momento, los destinatarios de la época entendían perfectamente las simbologías, los nombres, los números, las figuras que Juan escribía ahí. Y Juan mismo lo está escribiendo desde su punto de vista. Juan no está pensando en nosotros como lectores del siglo XXI. Juan está pensando en su época. De manera que para nosotros a veces no es tan fácil entenderlo. Sin embargo, lo importante es que nosotros podamos poner atención al mensaje principal de cada escena, porque después nos vamos a sumergir y vamos a ver que en el Apocalipsis hay muchas escenas del cielo, de la tierra, y lo que vamos a comenzar hoy día mismo es la primera escena en que se ven 7 iglesias. Entonces, ¿qué es lo importante? El mensaje principal, y los detalles son secundarios. No sé si Leslie levantó la mano. ¿Puede escribir al chat, por favor? Bueno, por causa del Evangelio, recuerde usted, el escritor de esta carta, el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio según San Juan y el mismo que escribió las 3 cartas que llevan su nombre, es el escritor del Apocalipsis, el apóstol Juan, y él había sido llevado prisionero a Patmos para trabajar en las canteras de piedra de la isla desierta y rocosa. Y hoy veremos que en los capítulos 2 y 3 hay un mensaje de Dios para las iglesias del Asia Menor. Estas 7 iglesias a las cuales se les dirige la carta son una prefigura de la iglesia de todos los tiempos y de todos los siglos. Este primer capítulo, recuerde usted que hace una presentación de Jesucristo y dice, tenía su voz como estruendo de muchas aguas, en su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí vemos la imagen de Jesucristo en medio de estas 7 estrellas, de estos 7 candelabros. Y dice que en su boca, y desde su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa espada es la espada de la palabra de Dios. Cristo es quien tiene la palabra, quien tiene el poder de la palabra para poder llegar a nosotros. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando nosotros pensamos en esta simbología, ¿qué significa para nosotros estrellas, candeleros, ángeles? Quizás son temas, son conceptos que no los vivimos comúnmente. Pero mire, aquí Cristo mismo aclara la explicación de cada símbolo y dice que las 7 estrellas
que has visto en mi mano derecha son los 7 candeleros, y que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, que los 7 candeleros son las 7 iglesias. De manera que Jesús afirma que esas 7 estrellas son ángeles y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Qué nos indica esta figura? Esto indica que Cristo está en medio de los 7 candelabros, o sea, Cristo ejerce autoridad constante y absoluta sobre las 7 estrellas y mantiene un tierno cuidado sobre esos 7 candelabros que son las 7 iglesias. La iglesia de Cristo nunca ha estado sola. La iglesia de Cristo la formó Cristo y Cristo siempre ha estado en medio de la iglesia. Mire con qué ternura dice que Él se pasea en medio de esos 7 candelabros y que dice que en su mano, en su diestra, en su mano derecha, tiene de manera tan protegida esas 7 estrellas. El concepto de ángel, en este caso, es el pastor de cada iglesia. Estas cartas son dirigidas a 7 iglesias del Asia Menor y dice que son dirigidas al ángel. ¿Qué es lo que es el ángel? Es un mensajero, es el responsable de comunicar el mensaje. De manera que aquí, en este contexto, el concepto ángel se aplica a un mensajero y no a un ángel celestial. Es el ángel, el pastor de la iglesia era el mensajero que debía transmitir ese mensaje a la congregación. Al igual que hoy y al igual que siempre, el pastor es el responsable de hacer llegar el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra, el mensaje de Dios a la congregación. El contexto de las 7 iglesias del Apocalipsis, nosotros habíamos hablado la semana pasada que eran iglesias que estaban en persecución, que estaban en abandono, en desesperanza. Y de hecho, los escritos apocalípticos habían venido a dar respuesta y palabras de esperanza a este pueblo que ya por siglos venía desesperanzado, sintiendo que ese gran día y que ese gran reino no llegaba nunca. Y esta iglesia es una iglesia que está en persecución. La iglesia del primer siglo, recuerde que estamos contextualizando aquí el año 90 aproximadamente después de Cristo, es una iglesia que está padeciendo en gran manera porque tiene grandes tensiones con el Imperio Romano. La iglesia se reunía en privado, incluía a cualquier persona de toda sociedad, de toda clase social, que es lo que siempre ha sido el cristianismo, aceptar al pobre, al rico, al intelectual, al simple, a todos se incluye porque consideramos nosotros que todos hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces, estos hábitos de que la iglesia tenía de reunirse en privado, de incluir a cualquier persona entre su grupo, de no participar de los sacrificios que se hacían a los dioses romanos, todo eso hacía que la iglesia fuera motivo de sospecha. Y no solamente de eso, sino que eran considerados como desleales en términos políticos. Por tanto, los cristianos en la época sufrían un clima de sospecha ante cada desastre. A modo de ejemplo, recordemos que el emperador Nerón en el año 64 echó la culpa del incendio de Roma a los cristianos, de manera que en el año 64 la historia dice que fue el mismo emperador Nerón quien quema la ciudad de Roma. ¿Y a quién culpa? A los cristianos. ¿Y quiénes son martirizados? En la época, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. De manera que esta carta que se escribe en forma posterior viene marcada de un clima de abusos, de sufrimiento, de persecución por causa del Imperio Romano. Las 7 cartas que vamos a ver tienen estas partes que nosotros estamos viendo aquí. En todas las cartas se inicia con un saludo a cada una de las iglesias del Asia Menor. Hay un saludo de Cristo. Y el Señor se muestra de una manera especial. ¿Ya? En tercer lugar, encontramos que Jesucristo hace una evaluación, hace un chequeo de cuál es la condición espiritual de la iglesia a la cual se le está escribiendo la carta. De hecho, muchas de ellas parten diciendo, yo conozco tus obras. Entonces el Señor comienza a describir cómo es esa iglesia. Esa iglesia es fiel, es trabajadora, esa iglesia ha tenido fe, ha sido paciente, ha sabido reconocer los falsos profetas, y así el Señor hace una evaluación espiritual de la iglesia.
¿Por qué? Porque el Señor está en medio de la iglesia y el Señor conoce exactamente cuál es la condición espiritual de la iglesia. En cuarto lugar, vamos a ver que el Señor hace y expresa palabras de alabanza y de reproche también a la iglesia. De las 7 iglesias, solamente 2 iglesias no tienen ningún reproche, pero 5 de ellas tienen alabanza y reproche. Después vienen palabras de exhortación a esa iglesia y promesa para quienes salgan victoriosas. Porque cuando el Señor nos dice y nos exhorta a cambiar, a arrepentirnos, el Señor siempre dará una promesa para el que se arrepienta, para el que sea fiel, para el que salga victorioso. Y finalmente hay un mandato para cada iglesia y dice que debe escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, hoy día vamos a ver Apocalipsis 2 del 1 al 7, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Artemisa, la diosa de Éfeso. Esta diosa era considerada la diosa de la fertilidad. Por eso es que ella tiene muchos bustos, muchos pechos, si nosotros vemos su figura, simbolizando que es una mujer que amamanta, que es muy fértil, que Éfeso era la ciudad más importante del Asia Menor. Es una metrópolis, una provincia comercial. Es aquí donde tiene un puerto, donde hay muchas transacciones comerciales, donde hay mucho comercio, de manera que es una ciudad bastante rica. Económicamente es una ciudad que comercializa mucho, que se compra, se vende, llegan muchos viajeros. Es una ciudad adinerada, culta, pero también una ciudad muy corrompida. ¿Por qué? Porque durante el siglo I tenía una población bastante abundante para la época, de 225.000 habitantes, y durante el Imperio Romano, Éfeso se convirtió en el centro comercial y religioso del culto imperial. Encontramos que este lugar de Éfeso, mire, llegó a poseer 3 templos en honor a Diana, lo cual le dio el nombre de Guardiana. Y mire, tenía aproximadamente unas 2.000 prostitutas sagradas. Y fue en ese lugar, en Éfeso, donde el ministerio de Pablo y de Juan comienzan a ser muy fructíferos. El apóstol Pablo estuvo ahí 3 años, estuvo sembrando iglesias no solamente en Éfeso, sino en todos los alrededores del Asia Menor. De manera que para Pablo es un verdadero centro apostólico y misionero, si nosotros lo vemos en Hechos 19 y 20. Hechos 20, 31 dice: por tanto, velad, le dice ahí a los pastores del Asia, dice: acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. De manera que cuando Pablo se está despidiendo ahí de los ancianos en Mileto, él destaca que él estuvo 3 años. Entonces la zona, la época, es un lugar bastante sembrado con el Evangelio. Y lo que nosotros vamos a ver hoy día es un mensaje a esa iglesia. Una iglesia que está ubicada entonces en una ciudad bastante rica, un centro comercial. Hay mucho comercio, mucha religiosidad, pero también mucha inmoralidad. Recuerde usted que esas 2.000 prostitutas sagradas realmente en el templo, abundaba la inmoralidad, la fornicación, todo eso era parte de la época. Entonces para la iglesia no era fácil mantenerse pura. Y en los primeros 7 versículos nosotros encontramos el mensaje. Siempre parte, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Concluye el versículo 7 diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere
le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a ver algunos aspectos que se destacan en esta carta. En primer lugar, el Señor hace un elogio a esta iglesia. Le dice: yo conozco tus obras. Éfeso, la iglesia de Éfeso, la iglesia cristiana de Éfeso, a quien es dirigida esta carta, es una iglesia muy dedicada a toda la actividad ministerial. Es una iglesia trabajadora, celosa de la doctrina y resistente a las adversidades. Por eso es que el Señor dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mire, esta no es una iglesia cualquiera, esta es una iglesia que trabaja y trabaja duro. Es una iglesia que es paciente en la adversidad, que es paciente en las pruebas, que tiene arduo trabajo, que tiene mucho sacrificio. Es una iglesia trabajadora, es una iglesia muy esforzada. Mire, dice que no puede soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Es una iglesia que tiene la capacidad de detectar a los falsos apóstoles, a los falsos maestros. Entonces es una iglesia que está dispuesta a sufrir la persecución, a ser paciente, a ser perseverante por amor del Señor. Y esta iglesia no ha desmayado, de manera que esta es una iglesia que cualquier pastor quisiera pastorear. ¿Quién no quisiera tener una iglesia trabajadora, esforzada y sacrificada? Sin embargo, no solamente hay un elogio para esta iglesia tan trabajadora, sino que también hay una queja. ¿Y cuál es la queja de Jesús? Dice: has abandonado tu primer amor. Esa es la queja que Jesús le hace a la iglesia. Has abandonado, has dejado tu primer amor. Le está diciendo: eres una iglesia trabajadora, esforzada, eres una iglesia muy activa, muy comprometida con el ministerio, muy participativa en todo, pero tengo una queja. Y cuando el Señor tiene una queja, hay que poner atención, hay que poner toda la concentración en entender esta queja. ¿Qué significa esta queja? Has abandonado tu primer amor. ¿Qué significa esto? Esta iglesia amaba más todas las actividades ministeriales, el correr, el ir para allá, el participar de una actividad, el participar de lo otro. Sin embargo, amaba más esas actividades que al Señor, que al Dios de las actividades. Estaba amando más las actividades eclesiásticas que a Cristo mismo. Y Cristo no puede ser postergado ni siquiera por la actividad. Cristo merece siempre el primer lugar. Esta iglesia, al parecer, se había desconectado de la intimidad con Dios, de la comunión con Dios. Y quizás en el afán de trabajar, de cumplir, de participar de las actividades religiosas, estaban probablemente dejando en un lugar secundario su intimidad, su comunión con Dios. De manera que cuando el Señor le dice: has abandonado tu primer amor, le está diciendo: ya no me amas como al principio, ya no me amas como antes. Abandonar el primer amor es algo que la iglesia nunca debe dejar. Nosotros a veces, en ambientes religiosos, se escucha cuando hay un hermano que llega a la congregación y es un hermano participativo, un hermano entusiasta. Entonces nosotros pensamos y decimos: bueno, tiene el primer amor y ya se le va a quitar. Eso es un error. La Biblia condena que a uno se le pase el primer amor, porque el primer amor nadie se lo quita. El primer amor es responsabilidad de cada creyente cultivarlo. Mateo 24, el Señor Jesús dijo: el que perseverare hasta el fin. ¿De qué manera? El que perseverare amando. Y esta iglesia estaba perseverando en actividades, en detectar falsos profetas, en trabajar duro, en tener paciencia, en soportar las pruebas, pero no estaba perseverando en lo principal, en el amor, en la intimidad con Cristo, en esa soledad que solamente se puede dar en la intimidad de cada cristiano con su Salvador. De manera que el Señor aquí tiene una gran queja, un gran reproche, y le dice: ya no me amas como al principio, has abandonado tu primer amor. Nadie te quitó ese amor, tú lo dejaste.
el primer amor nadie se lo quita. A veces los cristianos con el transcurso de los años, del tiempo, dicen, no, yo no tengo tanto amor como al principio, he vivido malas experiencias, he visto malas cosas y eso ha enfriado mi amor. No, el amor a uno nadie se lo roba. Uno lo abandona, uno lo deja y es uno quien no ha valorado ese primer amor. De manera que la queja del Señor en este momento necesita ser atendida por la iglesia. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Le hace un llamado a la iglesia, que le dice, deben arrepentirse. Le dice entonces, recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, haz un análisis en tu vida. Cada cristiano tiene un caminar distinto, tiene una vida, una trayectoria diferente y debe analizarse en la intimidad y decir, a lo mejor, Señor, estoy haciendo muchas cosas, estoy participando de muchas cosas, pero no tengo una intimidad contigo, no me estoy nutriendo de esa comunión, de esa oración, de esa parte tan especial y tan íntima que cada creyente puede tener con su Creador. Entonces el Señor le dice, recuerda de dónde has caído, recuerda qué te pasó, dónde dejaste de amarme, de tenerme como la prioridad, porque nosotros no podemos tener como prioridad el ministerio. Lo primero es Cristo, lo primero es amarlo a Él con todas nuestras fuerzas y luego vamos a servir y vamos a llevar mucho fruto. Pero eso siempre será en bendición en la medida que lo primero sea tener un amor sincero por Cristo. Entonces el Señor les dice, arrepiéntanse, porque si no yo quitaré, dice, tu candelero de tu lugar. De manera que el Señor le está dando una sentencia, dice el versículo 5, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. De manera que este candelero es una luz, y nosotros debemos ser la luz del mundo, la luz de Cristo para el mundo. Y el Señor dice, yo voy a quitar esa luz de su lugar, porque donde nosotros estamos, nuestra posición como cristianos, es porque Cristo nos ha puesto para que seamos luz, para que seamos sal, para que seamos su luz a las naciones y a esta sociedad. Pero el Señor dice, yo quitaré esa luz. Hay un juicio, hay una advertencia severa, y dice, yo quitaré esa luz de su lugar. No puede alguien amar una obra, amar un trabajo, si realmente no está amando como primera prioridad, como lo más importante, al Señor de la obra. Nosotros servimos al Señor porque lo amamos a Él, porque tenemos intimidad, porque tenemos comunión con Él. De manera que la gran lección que el Señor viene a plasmar en esta iglesia de Éfeso es que es grave dejar el primer amor. Es gravísimo. Se necesita con urgencia volver a esa posición original donde el Señor les había puesto. Necesitan volver. ¿A qué posición? A una posición de intimidad, de comunión con el Señor. Cuando no hay amor por Dios, cuando no está ese primer amor, el trabajo en la obra es fastidioso. Empieza la queja, empieza la murmuración. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, estamos sirviendo sin un amor genuino, sin un amor profundo. El amor a Dios, el amor a Cristo, la comunión íntima con el Señor embellecerá todas nuestras relaciones como cristianos. Entonces podremos ser fieles en amarnos unos a otros, en trabajar unos con otros. ¿Por qué? Porque el amor a Dios, ese amor profundo, ese amor principal, va a ser el ingrediente perfecto para que nosotros podamos tener la victoria que el Señor nos quiere dar. De manera que parece que la iglesia de Éfeso, al parecer, tenía mucho que hacer, pero ya no tenía intimidad con Dios. Tenía mucha actividad religiosa, pero ya no había comunión ni intimidad con el Señor. Por eso el Señor le dice, recuerda entonces de dónde has caído y vuelve a hacer esas primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Vuelve a la comunión, vuelve a la intimidad
que tuviste al principio cuando me conociste.